Buenos días, esta es la reasignatura de química orgánica y lo que vamos a ver ahora va a ser, bueno, la química orgánica en sí y vamos a comprender la importancia del átomo de carbono en esta sección, en esta química orgánica. Esto es para segundo medio. Entonces, el carbono en la naturaleza. El carbono es un elemento, antes que nada, no metálico que se presenta en varias formas, muy variadas. Puede ser que se combine con otros compuestos o en forma libre, sin enlazarse a otros elementos. ¿Ya? Ahora, combinado puede estar en la atmósfera como dióxido de carbono, como CO2, como está ahí, CO2, en la corteza terrestre, formando compuestos como los carbonatos o como la caliza, que es el carbonato de calcio, ¿ya? O en el interior de la corteza terrestre. ¿En qué forma? Como petróleo, como carbón, como gas natural. En esas partes se encuentra el carbono, está combinado, como dice ahí, combinado. Ok, ahí está algunas fotos donde podemos ver cómo sacan el carbón y cómo extraen el petróleo. Ok, ejemplos de moléculas orgánicas, hay naturales y artificiales, pero primeramente vamos a ver las naturales. Estas son unas pocas ya, pero son las más importantes. El caucho, que es el látex, los polisacáridos y las proteínas. Y también los ácidos nucleicos. También estos cuatro son compuestos que poseen carbono y se consideran moléculas orgánicas. Por ejemplo, ahí está el caucho, ya que es de un arbolito, de un árbol que se saca el caucho y se mezcla con un poco de azufre y con unas rejas metálicas para formar en el fondo rejas de azufre, me refiero a eso, para formar el neumático en sí, el caucho. Las proteínas, bueno, como ustedes pueden ver, todo tipo de proteína ahí, la leche, el queso, el pollo, la carne, etcétera. Y también los polisacáridos, en este caso el almidón y la celulosa, ¿ya? La papa, el almidón, la principal, el papel higiénico, los celulosos, los papeles, los cuadernos y todo eso. Y también lo tenemos incorporado como en los ácidos nucleicos. Ahí también se encuentra el átomo de carbono combinado. ¿Ok? Y también se encuentra en forma artificial, ya como los plásticos, en las fibras textiles, en los elastómeros, como ustedes pueden ver en las fotos ahí, en los guantes, en los vasitos, en las tuberías, en los chips de computadores, en los botones, en los hilos, en los celulares, los computadores, etcétera. Vean qué variedad o dónde se encuentra el átomo de carbono en muchos compuestos que nosotros utilizamos diariamente. Ahora, ¿qué es la química orgánica? Bueno, la química de los compuestos de carbono, como ya lo pudimos anteceder, ya en la química de los compuestos de carbono. El término orgánico proviene del derivado de organismos vivos, ¿ok? Por ejemplo, el azúcar, la urea, el almidón, las ceras, aceites son compuestos orgánicos que tienen átomos de carbono. También es importante saber que no todos los compuestos que presentan átomos de carbono ya son considerados orgánicos. Hay excepciones como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, las sales de carbonato, carbonato de sodio, carbonato de sodio, etcétera. ¿Ya? Entonces, los compuestos se dividen en dos ramas, ¿ok? Tanto los compuestos inorgánicos como los orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen átomos de carbono, o sea, C, el símbolo C, átomo de carbono, mientras que los átomos inorgánicos no tienen átomos de carbono, excepto, veamos ahí, estos tres. El dióxido de carbono, acá faltó otro más, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, CO, el bicarbonato y los carbonatos. Entonces, en la actualidad hay un sinnúmero de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, pero la gran cantidad o la gran mayoría de compuestos que hay
en nuestro ambiente, en nuestro que usamos nosotros, son aproximadamente de esta cantidad. Vean ahí, comparado con 100.000. 7 millones comparado con 100.000. Vean la diferencia. Compuestos inorgánicos, 100.000. Compuestos orgánicos, 7 millones. ¿Cómo qué compuestos orgánicos? Los plásticos, insecticidas, jabones, medicamentos, gasolinas, fibras textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la ropa que en este instante estamos usando también es compuesto orgánico. La comida en compuesto orgánico. Vean que tanta diversidad y tanta abundancia donde se encuentran los compuestos orgánicos. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una diferencia entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Vamos a ver una gran diferencia en que nosotros lo podemos identificar estos. Veamos, los compuestos inorgánicos generalmente los puntos de fusión son muy altos, mayores que 500 grados Celsius, los de fusión, mientras los compuestos orgánicos, los puntos de fusión no son muy altos, son menores que 250 grados Celsius. Vean esa diferencia. También el punto de, o los puntos de ebullición de los compuestos inorgánicos son muy altos, es decir, son mayores a 1000 grados Celsius, mientras que los compuestos orgánicos no son muy altos, son menores a 350 grados Celsius. Vean la diferencia. Los inorgánicos tienen mayor punto de fusión y de ebullición, mientras que los orgánicos no. Ahora bien, los compuestos inorgánicos conducen la electricidad, ¿ok? Por ello hay un flujo o puede haber un flujo de electrones, mientras que los compuestos inorgánicos no lo conducen. Los inorgánicos son solubles en agua, es decir, que se pueden disolver, mientras que los orgánicos son insolubles, no se disuelven en agua. ¿Ok? Generalmente los compuestos inorgánicos no arden, mientras que los compuestos orgánicos sí lo hacen, arden. Ok, vean, esas son las principales o las grandes diferencias entre compuestos. Hay más, pero yo quisiera nombrar o destacar esas que ya he nombrado para que ustedes vean la gran diferencia que hay entre lo inorgánico y lo orgánico. Ahora, con lo que ustedes ya sabemos, ya vamos a identificar de estas moléculas qué moléculas son orgánicas y cuáles son inorgánicas. Ya, la primera, por ejemplo, tiene átomos de carbono. Ok, entonces es orgánica. La segunda tiene átomos de carbono. C. Debería ser orgánico. Debería. Pero cumple con la excepción de ser una molécula inorgánica. ¿Por qué? Porque recordemos que los compuestos inorgánicos no tienen carbono. ¿Ok? Pero, o excepto estos, bueno, acá falta uno. El dióxido de carbono, monóxido de carbono, bicarbonato y carbonato. Y ese de ahí se encuentra allí, carbonato de calcio. Entonces, este sería compuesto inorgánico, el segundo. El tercero, KCN, es un compuesto orgánico. Tiene átomos de carbono, ¿ya? Y no tiene ninguno de estas excepciones. Entonces, es un átomo orgánico, o sea, una molécula orgánica. El otro, el siguiente, es una molécula orgánica. La quinta no tiene carbono. Entonces es una molécula inorgánica. La cuarta tiene átomo de carbono. Ya es una molécula orgánica. La última tiene átomos de carbono. Es una molécula orgánica. Ok, entonces ahí se encuentra la gran diferencia. Podemos identificar o ver a simple vista cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos. Ok, veamos. Entonces, hay dos compuestos que son hermanos, primos hermanos. Son casi iguales. ¿Ok? De compuesto orgánico. El diamante y el grafito. Y todos sabemos que el diamante vale mucho, 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 mucho. Mientras que el grafito o el carbón no vale poco y nada. ¿Ok? Comparado con el diamante. Dice, tanto el diamante como el grafito están formados exclusivamente por átomos de carbono.
ambos están formados por átomos de carbono. ¿Ok? Estos átomos de carbono en ambos se encuentran enlazados entre sí. Recordemos eso muy principalmente porque lo vamos a ver enseguida. Acá también dice, la química orgánica es también conocida como la química de carbono, como ya lo sabemos, ¿ok? Pues los compuestos orgánicos están formados fundamentalmente por este átomo. El átomo de carbono tiene la posibilidad de enlazarse, no solo a otros elementos de la tabla periódica, sino también a otros átomos de carbono. Vean acá está formado, acá se encuentra el grafito y el diamante, siendo capaz de formar más moléculas diferentes que ningún otro elemento. O sea, el carbono en sí forma muchas moléculas, más que cualquier otro átomo de carbono. En el fondo acá está el carbono, acá está el mundo en sí, está hecho casi exclusivamente de átomos de carbono, o tiene átomos de carbono, enlazados, combinados o entre ellos formados o unidos. Ok, veamos ahí, las conchas marinas están formadas por átomos de carbono. Hay un ciclo del carbono, en este caso los animales, nosotros, las industrias expelen CO2 y este CO2 ya se va a la atmósfera, ¿ok? Pero ¿quién lo ocupa este CO2? ¿El sol? ¿Los peces? ¿El mar? No, la vegetación, los arbolitos, es su alimento. Sin este CO2 los arbolitos no pueden generar la fotosíntesis. Recordemos bien que la vegetación requiere el CO2 y la luz solar. ¿Para qué? Para generar, para generar su propia energía, su propio alimento. ¿Ok? Al generar su propio elemento, mediante una serie de mecanismos como la fotosíntesis, después como su producto o como producto expele o bota o desecha oxígeno O2 que nosotros, los seres humanos y los animales y los organismos, respiramos. ¿Ok? Entonces, dice acá, el carbono se puede encontrar en la naturaleza formando parte de algunas rocas, conchas marinas, etcétera, en forma de carbonatos de calcio. ¿Ok? ¿Dónde más se encuentran? Ustedes han, por ejemplo, cuando ustedes hierven agua, ¿cierto? Queda en el fondo siempre una telita o una capita muy delgadita de blanca o amarillenta. Y esos son carbonatos de calcio. En los dientes, el sarro, son carbonatos, ¿ok? Para que nosotros podamos entender hacia dónde va el carbonato, dónde están, dice. Y también lo podemos encontrar formando carbón de mineral. El ciclo del carbono evidencia la importancia de este elemento de carbono en la naturaleza y cómo influye en la regulación del clima de nuestros planetas. Vean cómo influye en la regulación del clima el carbón, el carbono. ¿Okay? Todos los seres vivos dependemos del carbono. No del carbono en sí, da C, no, sino que de la combinación del carbono con otras moléculas. A eso se está refiriendo. Las plantas dependen del dióxido de carbono, ¿ven? Para realizar la fotosíntesis, transformándolo en otros compuestos orgánicos de utilidad como la glucosa. ¿Ok? Entonces la plantita requiere los rayos de luz y el dióxido de carbono y forma glucosa, su propio alimento. Y a la vez genera como producto oxígeno que nosotros respiramos. Los animales y el ser humano a su vez dependemos del oxígeno que producen las plantas cuando se lleva a cabo la respiración. ¿Ok? Vean la importancia que entonces que cumple el carbono. Dice, acá también, en la naturaleza podemos encontrar el carbono formando parte de otros compuestos orgánicos. ¿Ok? Pero también es posible encontrarlo como elemento químico en diferentes formas, como ya lo nombramos anteriormente. ¿Ok? Como grafito y como diamante. Y nosotros sabemos que el diamante vale mucho más que el grafito. Ambos están formados exclusivamente por átomos de carbono, tanto el grafito como el diamante, formando diferentes enlaces. Lo vamos a ver al tiro. Dice, el grafito y el diamante se consideran formas alotrópicas del carbono, pues están formadas
solamente por átomos de carbono y se diferencian entre sí en la forma en que están enlazados los átomos. Vean, ambos, tanto el grafito como el carbono, están formados exclusivamente por carbono. Y la única diferencia entre ellos es la forma en que se encuentran enlazados estos átomos. ¿Cómo se encuentran enlazados? Nada más que esa. Dice acá. Vamos a diversificar esto y vamos a comprenderlo. Dice, el grafito consiste en la forma alotrópica del carbono, donde cada, vean acá, esto es importante, donde cada átomo se encuentra unido covalentemente con otros 3 átomos de carbono. ¿Ok? Se encuentra unido con otros 3 átomos de carbono. De manera, de manera que componen una red de anillos hexagonales, hexa de 6 lados, planos, que forman láminas paralelas entre sí, como la podemos ver acá, unidas entre ellas por fuerzas intermoleculares. Ven acá, cada, cada bolita de color gris es un carbono. Entonces, este carbono está enlazado a 1, 2, 3 átomos de carbono, como sale ahí, ¿ya? Y forman una red, ahí está la red, hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Hexagonal, 6 átomos de carbono. ¿Ok? Planos, son anillos planos. Hay otros 6, otros 6, así sucesivamente. ¿Ok? Anillos hexagonales están unidos entre sí. Forman una capa delgadísima. Y más abajo hay otra capa también de anillos hexagonales. Y ambos anillos hexagonales o ambas capitas se encuentran unidos por fuerzas intermoleculares. Y esa es la forma del grafito. Usted, por ejemplo, el carbón para cuando usted hace un asado, ¿cierto? Lo rompe fácilmente, ¿cierto? Y no se rompe en forma, casi siempre no se rompe en forma diferente, sino que se rompe y forma una capita, una capa brillante después sale. No sé si ustedes lo han hecho, ¿ok? Entonces, esas son las capas hexagonales. Cuando ustedes compren carbón, vean eso. También está el diamante. Dice, el diamante es otra forma en la que el carbono puede encontrarse en la naturaleza. El diamante se diferencia del grafito en que cada átomo de carbono está enlazado a otros 4 átomos. 4, no 3 como el carbono, sino con 4 átomos, formando una estructura tetraédrica. La anterior formaba hexagonales, esta forma estructura tetraédrica. Esta simple diferencia hace del diamante uno de los minerales, de los materiales más duros que existen en la naturaleza. ¿Ok? Recordemos que el grafito está enlazado a 3 átomos de carbono. El diamante acá a 4. El grafito forma anillos hexagonales y el diamante forma estructura tetraédrica. ¿Ok? Entonces, unidos a 4 átomos, más la estructura tetraédrica, hace del diamante uno de los materiales más duros. ¿Ok? Dice acá, los diamantes se forman en la corteza terrestre, bajo condiciones de alta presión y temperatura, y su gran rigidez hace que posea muy pocas impurezas. Ahí está la gran diferencia, jóvenes. Ven ahí. Acá está el diamante y acá está el grafito, formando láminas, anillos hexagonales, láminas, y cada lámina se encuentra unida por fuerzas intermoleculares, mientras que el diamante está unido a 4 átomos de carbono, 4, y forman estructura tetraédrica. ¿Ok? Entonces, ahí está, esta es la estructura tetraédrica. Ahí está. Ok, vean ahí. Átomo central carbono, 1, 2, 3, 4. Repito, átomo de carbono central está unido a 1, 2, 3, 4. Esa es la estructura tetraédrica. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y todas son así. ¿Ok? Es el diamante. También existe otro tipo de material, que es el fulereno. Dice acá, bueno, hasta el siglo XX se creía que el grafito y el diamante eran las únicas formas alotrópicas de carbono, pero en este año, ¿ok? Se descubrió el fulereno de 60 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? 60.
¿Ok? Entonces el fullereno es la tercera forma más estable en la que se presenta el carbono en la naturaleza. Su composición es similar a la del grafeno, similar, pero al formar indistintamente, al formar indistintamente en una lámina, vean ahí, en una lámina forma pentágonos de 5 lados, hexágonos 6 lados o 6 átomos de carbono, 5 átomos de carbono y algunas oportunidades heptágonos de 7 átomos de carbono, suele presentarse en forma de esfera o elipsoide. Ven ahí está la esfera o elipsoide. ¿Ok? Acá forma pentágono, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. ¿Ok? El fullereno más conocido es el que está formado por 60 átomos de carbono y que forma, o sea, el fullereno está formado por 12 pentágonos, 20 hexágonos, similar a un balón de fútbol. Ve ahí, ¿sí o no? Este fullereno está formado por 12 pentágonos, 20 hexágonos y es similar al átomo, a la pelota de fútbol. ¿Ok? Y hasta acá ha llegado jóvenes en la clase. Espero que les sirva. Pregunten si es que tienen más dudas, ¿ok? Chao, chao.